¿cómo están? Mi nombre es Soraya Fesh. Bienvenidos a otra cápsula de salud. En esta serie estamos aprendiendo a cómo vivir una vida plena. Hoy vamos a estudiar la segunda característica distintiva que puede transformar nuestra mente. La mente se transforma al meditar en la palabra de Dios. Hay algo en la meditación sobre la palabra de Dios que transforma los procesos mentales. Me encanta la forma en que lo expresa el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Nota cómo habla Pedro sobre el cerebro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué significa ser renacidos? Ser renacidos es tener una mente transformada. Ser renacido es pensar los pensamientos de Dios. Ser renacido no es conformarse y encajar en el molde de este mundo, sino más bien cambiar la manera de pensar. ¿Y cómo es que nuestra manera de pensar puede ser cambiada? ¿Cómo aparecen nuevas células cerebrales en una nueva sinapsis para que el cerebro funcione de una manera diferente? La palabra de Dios nos dice, purificando nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. ¿Qué más dice? De corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, somos transformados a medida que el Espíritu Santo imprime los principios de la palabra en los rincones más profundos de la mente, de modo que desarrollamos nuevas vías neuronales en el cerebro. Y no solo nuestra mente se llena de pensamientos espirituales, sino que nuestro cerebro se reprograma para pensar esos pensamientos. Quiero compartir con ustedes un ejemplo acerca de esto. En las clases virtuales que enseño del programa Superando la Depresión y la Ansiedad, los participantes que vienen a mi clase llegan con mucha depresión, ansiedad, estrés crónico, miedo, ataques de pánico. Puedo observar cómo sus mentes están agobiadas en las primeras clases, pero el programa no solo incluye importantes herramientas para superar la ansiedad, sino que también incluye leer porciones de la Biblia con promesas e historias de los héroes que salieron adelante gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Al principio, los participantes tienen dificultad para leer y concentrarse, pero al transcurso del tiempo, mientras estudiamos más esas promesas e historia, algo comienza a pasar en el corazón de cada participante. Poco a poco ellos pueden leer solos. El miedo desaparece. Comienzan a dialogar con calma. Comienzan a tener fortaleza y pueden sonreír otra vez más. O sea, el cerebro de cada participante es reprogramado. Su cerebro es transformado por la palabra viva de Dios. La experiencia que pasan estos participantes es descrita muy bien en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La traducción de la antigua Reina Valera dice criatura, pero la nueva versión internacional dice nueva creación. Nota la expresión nueva creación del versículo. Por lo tanto, si alguna está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Cuando contemplamos el carácter de Dios, cuando meditamos en su palabra, cuando el Espíritu Santo crea nuevas vías en nuestro cerebro, nuestras inclinaciones, deseos y anhelos cambian. El Dios Todopoderoso de la creación transforma nuestra mente. Y esto es exactamente lo que la Biblia quiere decir. Nos convertimos en una nueva creación. Dios habló y los cielos se formaron. Su propia palabra transforma nuestra mente.
piensa en esto por un momento. Él habla y los cielos son creados. Él habla y el sol y la luna aparecen. Él habla y la hierba verde, las flores, los árboles brotan en la tierra. ¿Qué dice el texto? Si alguna persona está en Cristo, es una nueva creación. ¿Por qué es una nueva creación? Porque el mismo Espíritu de Dios que se movió sobre la faz de la tierra y habló los mundos a la existencia, el mismo Espíritu obra en nuestros corazones, obra en nuestras mentes y nos transforma cuando leemos la palabra de Dios. Hay una declaración sorprendente en el libro La Educación, página 126. Escucha con mucha atención. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad de Dios, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. ¿Dónde encontramos esa energía creativa? En la palabra de Dios. Eso sí que es impresionante, piénsalo. ¿Cuánto poder se necesitó para que Dios dijera que aparezca el sol? ¿Qué poder se habrá necesitado para crear el sol? A 93 millones de millas de la Tierra está ese astro que calienta la Tierra. La siguiente palabra es interesante. Y recrea el alma a la imagen de Dios. Ahora, entendemos que el alma significa la esencia de la vida del individuo que se encuentra en la mente. Entonces, ¿qué es el alma? Es la esencia de la vida. ¿Y dónde está esa esencia de la vida en el cerebro? ¿Qué está sucediendo cuando leo la Biblia? No solo mi mente se llena de pensamientos positivos, sino que mi cerebro mismo está cambiando. ¿Qué es lo que transforma nuestra naturaleza? ¿Qué es lo que renueva nuestra mente? ¿Qué es lo que cambia la carnalidad de nuestras vías del pensamiento? La respuesta es la energía creativa de la palabra de Dios impartida por el Espíritu Santo. Es la que nos cambia. Ahora bien, leer la palabra de Dios de una manera rápida y descuidada para cumplir con alguna obligación no servirá de mucho. Pero cuando deseamos conocer a Dios, cuando reflexionamos sobre la gracia, la bondad, la misericordia y el poder de Dios, nuestra mente se renueva. Leer la Biblia no es una fórmula mágica para lograr una transformación instantánea. La renovación de la mente es un proceso que se lleva a cabo con el tiempo, a medida que sometemos diariamente nuestra mente a la palabra de Dios. Queridos amigos, cuando acudimos a la palabra de Dios en oración, nuestra mente cambia. Mira, la mente humana siempre se centrará en algo. Es una ley de la vida que si pensamos en algo durante suficiente tiempo, con la suficiente frecuencia, nuestros pensamientos se convertirán en un surco y no podremos dejar de pensar en ello. ¿Has notado alguna vez que algo realmente les preocupó o les molestó? Seguían pensando en ello y le daban vueltas y vueltas en la mente, casi se obsesionaban con eso. Pues lo opuesto es cierto. Si llenan su mente con los pensamientos positivos de la palabra de Dios, se establecerá un surco y una vía en el cerebro para que esos pensamientos positivos fluyan naturalmente hacia la mente, tal como una flor se vuelve naturalmente hacia la luz del sol. Entonces, estas cosas dominan y consumen nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se dirigirán naturalmente hacia esas cosas. Ahora, ¿cómo nos deshacemos de los pensamientos de ansiedad? ¿Cómo nos deshacemos de los pensamientos de preocupación y miedo? ¿Cómo nos deshacemos de los pensamientos de inferioridad? No nos deshacemos de estos pensamientos negativos simplemente diciendo, quiero liberarme de estos pensamientos, no quiero pensar más en estos pensamientos. De hecho, el apóstol Pablo nos dice cómo deshacernos de los pensamientos negativos en nuestra mente aquí en Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces,
Superas esos pensamientos negativos llenando tu mente con algo más, como la palabra de Dios. Llenando tu mente con pensamientos positivos, llenando con aquello que es puro, noble, bueno, honesto y recto. Mira, nuestras vidas están gobernadas por leyes inmutables, o sea que no cambian. Por ejemplo, la gravedad. Todo lo que sube, baja. Si saltas, caes. Aquí hay otro ejemplo. Supongamos que hay una persona que fuma, lleva una dieta alta de grasas y el único ejercicio que hace es presionar el control remoto del televisor. Les pregunto, ¿está esa persona en camino a tener una buena salud? ¿Hacia dónde se dirige? Probablemente a un ataque al corazón o algo peor, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque existen leyes de anatomía y fisiología. Escucha con mucha atención lo siguiente. Así como existen leyes de anatomía y fisiología, leyes de gravedad, existen leyes de la mente humana. Si comprendieras esas leyes de la mente humana, pudieras tener el proceso de tu pensamiento transformado. Mira esta hermosa declaración que está en el libro El conflicto de los siglos, página 543, que dice: hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual transforma nuestro ser mediante la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad. Entonces, ¿cómo se transformarán las vías de nuestro pensamiento? Repasemos. Contemplando el carácter de Dios, que Él es un Dios de amor, que solo desea lo mejor para nosotros, que es lo suficiente sabio y poderoso para guiar nuestras vidas y permitirnos afrontar cualquier cosa que tengamos que pasar. En segundo lugar, hemos visto que las vías de nuestros pensamientos cambian cuando meditamos en la palabra de Dios. La próxima semana exploraremos la tercera característica distintiva acerca de una mente transformada. Por ahora, recuerda que tu salud le importa a Dios.